de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata, CONICET. Bien, para la presentación que verán a continuación se esquematizó de la siguiente manera. Primero nos introduciremos en tema contando un poco sobre el estado de arte que sustenta esta investigación y da origen a la hipótesis y objetivos del trabajo. Pasaremos a ver los modelos experimentales usados y luego los métodos y sus resultados que discutimos y nos llevaron a las conclusiones. Para iniciar, recordemos que dentro de las enfermedades no transmisibles, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en el mundo. Dentro de estas, el infarto de miocardio se constituye como una causa principal de morbilidad y mortalidad en los países occidentales y en el mundo. De hecho, en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación calculó para el 2018 que había incrementado un 18% la muerte por infarto de miocardio en la última década. Como el infarto de miocardio ocurre debido a la obstrucción de una arteria coronaria e insuficiente riego sanguíneo denominado evento isquémico, la reperfusión temprana es la mejor estrategia para limitar el tamaño del infarto, que no es más que la rápida restauración del flujo coronario para rescatar el tejido dañado y, sin embargo, esta causa daño o injuria adicional. Por lo tanto, se necesita con urgencia encontrar nuevas estrategias, nuevas dianas terapéuticas que permitan manejar este problema de la injuria adicional. Bien, ¿de qué se trata esta injuria por isquemia y reperfusión? Estos eventos de isquemia y reperfusión dan lugar a efectos perjudiciales que incluyen desde una disfunción contráctil y aparición de arritmias hasta la muerte celular por apoptosis o necrosis. A esto en su conjunto se le conoce como daño o injuria por isquemia y reperfusión. Entre las causas multifactoriales de la injuria por isquemia y reperfusión se conocen y se deben mencionar dos principalmente. Uno es el mal manejo de calcio, que en este caso es la sobrecarga de calcio, y la otra es el aumento del estrés oxidativo. Para nuestro trabajo nos centraremos en el mal manejo de calcio y la muerte celular. Bien. Para recordar y contextualizar un poco a quienes me escuchan y no están familiarizados con el tema, cuando hablamos de sobrecarga de calcio, se hace referencia al mal manejo de iones de calcio dentro de las células del corazón en un mecanismo conocido como acoplamiento éxito-contráctil, que no es más o que, como su nombre lo indica, es el acoplamiento entre la excitación eléctrica y la contractilidad de la unidad contráctil de la célula, que es el sarcómero. Este mecanismo inicia con un estímulo eléctrico o potencial de acción que activa los canales voltaje dependientes de calcio, por los que ingresa una pequeña corriente de calcio a la célula e induce liberación de calcio del retículo sarcoplasmático hacia el citosol por medio de proteínas receptoras de rianodina. El calcio se une a los miofilamentos llevando a cabo la contracción y luego es retomado por el retículo sarcoplasmático a través de la cerca, que es modulada por la proteína fosfolamban, y otra pequeña parte es extruida a través del intercambiador sodio-calcio. Como ven en la parte inferior derecha de sus pantallas, eh, Como ven en la parte inferior derecha de sus pantallas, al registrar los niveles de calcio citosólico mediante fluorescencia, se puede ver la liberación y la retoma de calcio de forma transitoria. Por ello se le denomina transitorio de calcio a este registro. En el contexto de este trabajo se pueden resaltar a ciertos actores principales en este mecanismo, como lo son los receptores de rianodina, la cerca, fosfolamban y la mitocondria. ¿Por qué la mitocondria?
porque esta tiene una estrecha relación con el retículo sarcoplasmático, ya que estructuralmente estas organelas están en contacto en múltiples sitios denominados sitios de contacto o MAMS por membranas asociadas a membranas, que constituyen dominios de alta concentración de calcio liberado tanto por los receptores de rianodina como por los receptores de inositol trifosfato. Estos afectan la homeostasis, la energía, el metabolismo, la dinámica mitocondrial de calcio. Y frente a una posible pérdida exacerbada de calcio del retículo sarcoplasmático, esta puede favorecer el aumento de calcio mitocondrial, que a su vez promoverá un aumento de generación de especies reactivas del oxígeno, el deterioro del potencial de membrana mitocondrial, aperturas del poro de transición mitocondrial, el agotamiento del ATP y en consecuencia la muerte celular. En nuestro laboratorio se ha estudiado el rol de calcio en la isquemia y reperfusión. Por ejemplo, midiendo en calcio citosólico y el calcio del retículo sarcoplasmático en corazón intacto, se demostró que durante la isquemia había un aumento, digamos, como abrupto de calcio tanto en el citosol como en el retículo sarcoplasmático. E inmediatamente después, al inicio de la reperfusión, hay un aumento de calcio al que hemos denominado calcium bump, y en espejo una disminución de calcio en el retículo sarcoplasmático. También se demostró que este aumento se asocia a una activación de la actividad de la quinasa dependiente de calcio calmodulina, que en adelante llamaré CAM-kinase 2. Bien, de hecho, en diferentes trabajos de nuestro centro de investigación, al inicio de la reperfusión hay un aumento de la actividad de CAM-kinase 2, que como lo muestra este curso en el tiempo con la fosforilación de treonina 17 y estos Western blot, está asociada con la fosforilación de los sitios dependientes de CAM-kinase 2, tanto en fosfolamban, en treonina 17, como en rianodina, en el sitio serina 2814. Además, al inhibir la CAM-kinase 2 con KN93, se ve que efectivamente esta quinasa está inhibida y que los sitios mencionados han dejado de fosforilarse. Bien, al igual bajo esta inhibición, la CAM-kinase 2 se ha descrito que al inhibir la CAM-kinase 2, el área de infarto y la apoptosis es disminuida significativamente. De estas fosforilaciones, la fosforilación de los receptores de rianodina fue relacionada con los efectos deleterios de la isquemia y reperfusión, pues cuando se inhibieron los receptores de rianodina con dantrolene, se inhibió la fosforilación, ay, esa campanita, perdón, que de estas fosforilaciones, la principal que se estableció fue la de los receptores de rianodina, y cuando se inhibió con dantrolene, o como dije anteriormente, por inhibir la CAM-kinase 2 para que deje de fosforilar este sitio, disminuyó significativamente la injuria por isquemia y reperfusión. Así también lo demostró, o se demostró cuando em, se hicieron experimentos con ratones que tienen una mutación en el sitio serina 2814 a alanina, que quiere decir que no puede fosforilarse por CAM-kinase 2. Bien, al investigar la posible participación de las mitocondrias en la cascada de apoptosis-necrosis mediada por la CAM-kinase 2 en isquemia y reperfusión, se inhibió el uniportador de calcio mitocondrial MCU con ruthenium red
o RUT 360 y el poro de transición mitocondrial de calcio con ciclosporina A. Y en ambos casos fueron descritos una disminución significativa del tamaño del infarto y de la apoptosis, como lo evidenció, por ejemplo, la técnica de Tunnell, pues respecto a los corazones sin tratamiento. Bueno, entonces los resultados hasta aquí sugieren la siguiente cascada de señales, que inicia con un aumento de calcio citosólico al inicio de la reperfusión. Se presenta un aumento en la actividad de CAM-kinase 2 que se asocia a un aumento de la fosforilación tanto de fosfolamban como de los receptores de reanodina. Estas fosforilaciones están asociadas con una pérdida de calcio a través de los receptores de reanodina y a un incremento de la apoptosis y necrosis que suprimen por inhibición de CAM-kinase 2 y del poro mitocondrial de transición mitocondrial y del MCU. Esto nos sugeriría que la mitocondria está involucrada en la injuria por isquemia y reperfusión. Así que en este trabajo quisimos estudiar directamente el efecto de esta cascada sobre la función mitocondrial en los eventos isquémicos, o sea, de isquemia y reperfusión. Por otra parte, debemos recordar que conociendo los mecanismos que se llevan a la pérdida de calcio, como el aumento de la actividad de reanodina, el aumento de la actividad de calcio, de la retoma de calcio o ambos, si bien la mayoría de los autores aceptan que el aumento de la actividad de reanodina tiene efectos perjudiciales sobre la isquemia y reperfusión, los estudios son contradictorios. De hecho, em, diferentes autores describen que el aumento de la retoma de calcio puede disminuir la probabilidad de arritmias causadas por la pérdida de calcio, restaurar la función contráctil y a su vez disminuir la probabilidad de que un exceso de calcio pase a la mitocondria produciendo daño mitocondrial. A su vez, hay quienes defienden que al aumentar el contenido de calcio del retículo sarcoplasmático puede aumentar el calcio liberado hacia el citosol, tanto en sístole como en diástole, y nuevamente la pérdida diastólica de calcio por el retículo sarcoplasmático puede ser motivo de arritmias y de daño miocárdico. Entonces, ¿cuál sería la razón de estas discrepancias? Que vemos. Las causas involucradas pueden ser variadas, pueden ser por diferentes preparaciones, diferentes especies o por diferentes protocolos experimentales usados. Otra posible causa es que sea por la propia propiedad intrínseca de la retoma de calcio, es decir, cuando hay una retoma de calcio por el retículo sarcoplasmático o cuando hay un incremento en esta retoma, hace que haya una disminución en el calcio citosólico, lo que hace que haya una disminución en la probabilidad de arritmias. Sin embargo, cuando hay aumento en la retoma de calcio, se genera un aumento en el contenido de calcio del retículo sarcoplasmático y por ende aumenta la pérdida diastólica de calcio, lo que lleva nuevamente a un aumento en el calcio citosólico. Y volvemos al mismo punto donde hay donde se pueden generar o provocar arritmias cardíacas. Por lo tanto, un pequeño desbalance entre la captura y la liberación de calcio puede favorecer un efecto protector o perjudicial sobre la función miocárdica. Así que basados en estos resultados, nuestra hipótesis fue que el aumento del secuestro de calcio por el retículo sarcoplasmático acentuaría la pérdida de calcio por el mismo, aumentando el daño y la disfunción mitocondrial. Así que nos trazamos los objetivos de explorar si un aumento del secuestro de calcio por el retículo sarcoplasmático aumenta la disfunción mitocondrial y el daño miocárdico mediante estos pasos, que serían
sería primero caracterizar funcionalmente la nueva cepa de ratones introducidas en este trabajo, que es la SAKO, en miocitos aislados y compararla con las otras cepas utilizadas. Luego, explorar el efecto del aumento del secuestro de calcio sobre la disfunción mitocondrial y el infarto miocárdico. Y por último, dilucidar el peso relativo de la pérdida y secuestro de calcio por el retículo sarcoplasmático en la disfunción mitocondrial y el tamaño del infarto miocárdico que se produce en la isquemia de la reperfusión. Para ello utilizamos corazones y miocitos aislados de diferentes cepas. Primero de ratones control o wild type y de 5 cepas más que son cepas mutantes, como lo son serina 2814D, que tiene una mutación en el sitio serina 2814 a aspartico, lo que hace que se comporte como pseudoconstitutivamente fosforilado, es decir, que tenga pérdidas de calcio tanto en sístole como en diástole y por ende tenga menor contenido de calcio en el retículo sarcoplasmático. Tenemos también a los serina 2814A, que también tienen una mutación en el sitio serina 2814, pero esta vez a alanina, y lo que lleva a que no se pueda fosforilar por campcaines 2. Entonces no tiene fugas de calcio y su contenido de calcio es normal. Eh, seguimos con fosfolamban knockout, que como su nombre lo indica, no tiene fosfolamban, tiene una ablación de fosfolamban y tiene por ello aumentada la retoma de calcio por cerca, tanto en velocidad y cantidad, por lo que el contenido de calcio del retículo sarcoplasmático se ve aumentado. Y estas dos últimas cepas, que son cepas creadas en el laboratorio, resultantes de la cruza de nuestro laboratorio, ¿no? Resultantes de la cruza de serina 2814D con fosfolamban knockout y serina 2814A con fosfolamban knockout, resultando en SDKO y SAKO respectivamente. Esto con el fin de que estas cepas tuvieran las dos características de sus progenitores. En el caso de SDKO, que tenga un aumento en la recarga de calcio y que también tenga las fugas de calcio en diástole. Y SAKO, que no tenga fugas de calcio, pero sí el aumento de la retoma de calcio. ¿Cómo usamos estos ratones para cumplir con nuestros objetivos? Primero los utilizamos, bueno, ex vivo e in vitro. Ex vivo, mediante la técnica de Langendorf, aislamos células para hacer la evaluación cinética de calcio intracelular, que sería medir el calcio en el retículo sarcoplasmático y en el citosol y medir la presencia de Sparks. También hicimos protocolos de isquemia y reperfusión para medir el área de infarto y el aislamiento y evaluación de la función mitocondrial. Y también se hizo Western blot para evaluar las y caracterizar la expresión de las proteínas entre las cepas. Bien, para la caracterización de la cepa SAKO se realizaron estudios tanto genotípicos como fenotípicos. Por medio de Sauder blot detectamos secuencias específicas de ADN para serina 2814A y fosfolamban knockout y con ello se pudo confirmar que estábamos utilizando la cepa SAKO homocigota. Por medio de Western blot evaluamos la expresión de las proteínas de rianodina, cerca y fosfolamban. Con respecto a las proteínas involucradas en la liberación y retoma de calcio, no hay alteraciones significativas en la expresión de cerca, como pueden observar, y no hay expresión de fosfolamban en los animales con ablación de fosfolamban, como era de esperarse. En cuanto a la expresión de rianodina en estos mismos ratones versus los control, lo que ha sido descrito como un mecanismo, se ha descrito
que el fosfolamban knockout, SDKO y SEKO, es decir, todas las cepas que tienen ablación de fosfolamban, tienen una disminución significativa en los receptores de reanodina, que ha sido descrita como un mecanismo compensatorio de esta ablación. Bien, para verificar la dinámica de calcio, aislamos miocitos, perdón, em, usamos la técnica de Langendorf, que consiste en colgar el corazón perfundido con la solución buffer y luego digerirlo con solución enzimática para luego separar el tejido por medio de pinzas y luego separar las células vivas por medio de centrifugación, lavados y recalcificación. Así es como se hizo la separación de las células. Bien. En esta diapositiva, donde caracterizamos la dinámica de calcio en los miocitos de las diferentes cepas, cabe señalar que los animales con ablación de fosfolamban tienen un aumento de la amplitud del transitorio en la velocidad de ascenso y del contenido de calcio, pero no llegó a ser significativo como lo esperábamos. Por otro lado, los animales con fosforilación constitutiva de reanodina tienen una disminución de contenido de calcio con respecto a sus respectivos controles, y en estos animales tanto la amplitud como la velocidad de subida del transitorio de calcio son el resultado de la menor carga del retículo sarcoplasmático y la mayor actividad de reanodina sí, por esta fosforilación. Bueno, luego fuimos a evaluar el efecto del aumento de la retoma de calcio en la contractilidad y el infarto de miocardio. Para ello, basados en los protocolos hechos por el grupo de investigación, realizamos protocolos de isquemia y reperfusión prolongada, isquemia y reperfusión corta en corazón intacto, y se midió el tamaño del infarto con la técnica de TTC o cloruro de tetrasolio, que seguramente es conocida por todos. Nuestros resultados en isquemia y reperfusión prolongada confirman los resultados previos, como por ejemplo que la recuperación contráctil en la reperfusión es similar, aunque muy escasa, entre los corazones wild type y serina 2814D, y prácticamente nula en los corazones con ablación de fosfolamban como fosfolamban knockout y SDKO. Al medir el área del infarto, también pudimos confirmar que el daño miocárdico es significativamente mayor en los ratones que tienen permanentemente fosforilado el sitio serina 2814 y presentan fugas de calcio en diástole. Además, confirmamos que la ablación de fosfolamban aumenta el tamaño del infarto aún más que el observado en los serina 2814D. El aumento del tamaño del infarto en fosfolamban respecto al serina 2814D podría deberse a distintos factores. Uno de ellos podría ser el efecto deleterio de la mayor retoma de calcio por el retículo sarcoplasmático con aumento del contenido de calcio, que son sus dos características. Y sin embargo, esta no es una, o bueno, podríamos decir, sin embargo, en SDKO no está pasando lo mismo. Entonces, se puede pensar en una segunda posibilidad, y es que el gasto energético en los fosfolamban knockout, atribuido a la mayor actividad de cerca y a la mayor contractilidad de los corazones de estos ratones, sea una de las respuestas, digamos. Sin embargo, vemos que aquí está, no muestra mayor infarto en ninguno de estos dos, y el SDKO tiene también un aumento de fugas de calcio.
Entonces, entre estas posibles explicaciones para este último resultado, se podría considerar que la pérdida de calcio aumentada no produce daño miocárdico adicional, como lo muestro acá, que para asimilar gasto energético, la ablación de fosfolaman efectivamente protege del daño producido por la pérdida de calcio por el retículo sarcoplasmático, y que debido a la mayor magnitud del daño causado por la ablación de fosfolaman, el posible daño adicional debido al aumento de la pérdida de calcio por el retículo sarcoplasmático no puede visualizarse. Sin embargo, la primera posibilidad es improbable debido a que la mayor pérdida de calcio por el retículo sarcoplasmático en los corazones Serina 2814D produce daño miocárdico adicional respecto a los wild type. Entonces, a fin de distinguir entre las dos últimas posibilidades y estimar el rol relativo en el daño miocárdico del aumento de la recarga de calcio con respecto a la pérdida de calcio por el retículo sarcoplasmático, se decidió cambiar el protocolo a protocolo de isquemia y reperfusión corto. Como podemos observar, la recuperación contráctil fue similar tanto en corazones Serina 2814D como en wild type, y ligeramente mayor en SDKO y fosfolamban knockout, como se muestra aquí, respecto a las otras dos cepas. Como era de esperar, no hubo infarto apreciable en los corazones. Acá. Em, Como era de esperar, no hubo un infarto apreciable en los corazones, aunque se puede ver en estas zonas que del 5 al 10% del infarto observado de estos corazones corresponden fundamentalmente, o no corresponden, corresponderían al daño producido por los electrodos de estimulación que se ve en estos puntos. Y con este protocolo de isquemia cortas se puede aumentar significativamente el daño miocárdico ocurrido en los corazones Serina 2814D. En contraste, el tamaño del infarto fue significativamente mayor en la cepa SDKO respecto a todas las demás cepas, incluido fosfolamban knockout. Em, Así que hasta aquí la ablación de fosfolamban. Podemos decir que la ablación de fosfolamban no rescata del daño por isquemia y reperfusión producida por la pseudofosforilación constitutiva del residuo serina 2814 de ranodina en corazones serina 2814D. Bien, luego fuimos a evaluar la función mitocondrial, que se evalúa a través de la determinación del hinchamiento o swelling mitocondrial y las variaciones en el potencial de membrana mitocondrial. Como se ve, el potencial de membrana mitocondrial se evalúa midiendo la extinción de la fluorescencia del indicador rodamina 123 y se calcula el potencial de membrana de la mitocondria de acuerdo a la ecuación de Nernst. En cuanto al hinchamiento mitocondrial, que indica la resistencia para abrirse del poro de transición mitocondrial, fue determinada por la adición de cloruro de calcio a muestras de mitocondrias aisladas y se mide por la diferencia de la dispersión de la luz desde el punto 1 a un punto 2 o después del agregado del cloruro de calcio. Entonces, cumpliendo con el objetivo principal de estudiar la función mitocondrial, en el siguiente grupo experimental se realizó la evaluación funcional de las mitocondrias aisladas obtenidas de los diferentes grupos sometidos a protocolos de isquemia y reperfusión cortas y se agregaron estas cepas que son la serina 2814A y SAKO. La figura a su derecha muestra registros típicos de los cambios de fluorescencia del indicador para la determinación del potencial de membrana mitocondrial. Y aquí los resultados totales de los experimentos, que como se ve, el potencial de membrana no varió en condiciones basales, pero aumentó significativamente en las mitocondrias
de SDKO respecto al resto y volvió a valores controles en las mitocondrias de ratones SAKO. Así que el aumento del daño miocárdico puede estar asociado con la disfunción mitocondrial. Veamos qué sucede con con el suelin mitocondrial. Bueno, entonces en cuanto al suelin mitocondrial, lo mismo pueden ver los registros típicos aquí a su derecha y aquí los resultados totales que muestran un mayor hinchamiento, es decir, un mayor hinchamiento en la cepa de SDKO. Se ve menor dispersión de luz, es decir, hay un aumento en el hinchamiento de la mitocondria. Y esto es revertido en los SAKO. ¿Qué más podemos decir aquí? Entonces, que el aumento del daño miocárdico en SDKO respecto a serina 2814D y fosfolamban knockout está asociado con la disfunción mitocondrial. Bien, para dilucidar el peso relativo de la pérdida y la retoma de calcio por el retículo sarcoplasmático, lo que hacemos es verlo por medio de las SPARCs, que son liberaciones espontáneas de calcio desde el retículo sarcoplasmático que se visualizan como pequeñas chispas de calcio o de fluorescencia producto de la unión del calcio al indicador. Y aquí las estamos viendo en 3D. Estos son ejemplos típicos en cada una de las cepas. En los resultados totales se observa que en los animales SDKO aumenta la frecuencia de SPAR significativamente respecto a las otras cepas, incluidas SAKO. Con el fin de evaluar esta posibilidad, se estudió la pérdida de calcio diastólico en las diferentes cepas. Así que viendo estos registros típicos de confocal, se puede ver que la frecuencia de Sparks está aumentada significativamente en SDKO, así como la pérdida de calcio. De aquí no era más. En estos resultados se puede ver que la pérdida de calcio fue mayor en SDKO. Bueno, aquí hay algo importante que quería decir y es que aunque se ve en SDKO, algunos puntos, la frecuencia de Sparks un poco eh, o sea, menor con respecto a wild type, lo que pasa es que también se mide la masa de las Sparks y eso hace que concluyamos que en SDKO hay mayor masa, frecuencia y pérdida de calcio por medio de las Sparks. Bueno, entonces hasta aquí el hallazgo principal de este estudio es que el aumento de la recarga de calcio por ablación de fosfolaman no protege la disfunción mitocondrial y el daño miocárdico producido por la pérdida de calcio diastólica y por alteración de los receptores de reanodina. Por el contrario, lo exacerba. Así que repitiendo lo dicho anteriormente, concluimos que el infarto producido por isquemia y reperfusión se asocia íntimamente a una disfunción mitocondrial debido a la pérdida de calcio por el retículo sarcoplasmático, que el aumento de la recarga de calcio por el retículo sarcoplasmático, lejos de proteger al corazón, exacerba dicho daño y no podría ser usado como una herramienta terapéutica. Y en cuanto a la importancia del peso relativo de la pérdida y la recarga de calcio del y por el retículo sarcoplasmático en el daño miocárdico por isquemia y reperfusión, dicha pérdida debe coexistir con una recarga aumentada que permita la recarga del retículo sarcoplasmático.
Para finalizar, quiero resaltar hasta acá que estos resultados tienen importancia clínica tanto sobre las arritmias y el daño miocárdico en reperfusión como en la insuficiencia cardíaca, ya que la expresión y la actividad de la kinase 2, así como la fosforilación del sitio serina 2814 del receptor de rianodina, está aumentada en pacientes y animales con insuficiencia cardíaca durante la reperfusión, luego del periodo de la isquemia. Y lo siguiente es que el conocimiento del efecto protector o deleterio del secuestro de calcio es sumamente importante porque ha sido sugerido como terapéutica para atenuar las arritmias de reperfusión y además para elevar la contractilidad disminuida en la insuficiencia cardíaca. De hecho, hay estudios en animales que así lo demuestran, hicieron ensayos clínicos al respecto, así como para proteger em, de las arritmias em, al paciente. Así que hasta aquí, muchas gracias. Y pues en este momento agradezco a cada una de las personas que con su talento, disciplina, calidad humana y área de conocimiento me han enseñado y aportado todas las herramientas necesarias para el desarrollo de esta investigación. En especial, muchas gracias a la doctora Alicia Matiasi, que desde el principio me ha enseñado en cantidad de cosas, tanto profesionales como personales. Y agradezco a mis compañeros, amigos que siempre han estado ahí con una mano, un abrazo, una palabra, un mate, una cenita, una copa, apoyando en los buenos y malos momentos. Y pues especialmente agradezco a mi familia, a toda esa maquinaria de amor que está detrás apoyando el crecimiento personal y profesional, a mi familia colombiana y a mi familia argentina. Y mi eterno agradecimiento y especial dedicatoria a los motores de mi vida, a quienes me dieron las alas y la tenacidad para volar. Por y para ellos, los mejores padres que tuve la fortuna de tener. Blanca Miriam Ortiz de Celi y Luis Hernán Celi Prieto. Muchas gracias. Muy bien, perfecto, Alejandra. Damos paso a que los jurados se organicen para preguntar. Les recordamos a todos los presentes que mantengan los micrófonos apagados, por favor, menos los jurados, claramente. Así que bueno, los dejo. Bueno, ¿querés empezar, Irene? Bueno, dale. Bueno, gracias. Gracias, Ale. Es muy bonita la presentación. La verdad que las diapositivas son muy lindas y muy claras y las fuiste llevando muy bien la charla. El trabajo es súper interesante, igual a mí me deja un montón de confusiones, en parte por lo que no sé y en parte porque veo que hay algunos resultados que todavía están abiertos, ¿no? Que dan pie para seguir investigando. Creo que tu interpretación, y vos corregime, te pregunto a vos si tu interpretación es que en definitiva lo que tiene un mayor peso es la pérdida de calcio por retículo, que obviamente está agravada cuando esté con una mayor carga, por eso en el retículo que pierde calcio, pero que además tiene knockout de fosfolamban y está sobrecargado, el daño es mayor. ¿Vos tenés alguna interpretación y vos lo asociás con una disfunción mitocondrial, al menos por lo que podés ver en el potencial de membrana y en el swelling? Digo, ¿tenés alguna idea de cómo es ese proceso o esa comunicación en tus experimentos, en tus ratones, en tus modelos, entre retículo y mitocondria? Y eventualmente, ¿qué haría ese calcio? Imagino que vos lo que interpretás es que esa pérdida de calcio de retículo está siendo tomada por mitocondrias y que eso es lo que produce el daño. Entonces, si tienes alguna idea de cómo es ese proceso y cuál sería el efecto específicamente a nivel mitocondrial que justifica el daño. Sí, bueno, la interpretación es
inicialmente, tal cual como la indicas. Cuando hay aumento de la pérdida de calcio, nosotros estamos indicando que se puede ir a la mitocondria y esto puede causar disfunción mitocondrial. Exactamente como los pasos o lo que, no sé, me estás preguntando más como la parte fisiológica de cómo ocurriría, ¿verdad? Eh, Sí, o eh, cómo se te ocurre a vos, cuál sería el efecto a nivel mitocondrial, si tenés pensado, digo, cómo seguir en ese sentido, no vos o el que siga, digamos, pero digo, cómo sería que esa pérdida de calcio desde retículo está siendo tomada por la mitocondria y a nivel de la mitocondria, cuál sería el efecto para justificar este mayor daño que ustedes ven eh, significativamente en los ratones que tienen la doble mutación, ¿no? Que tienen la pérdida de calcio por retículo y que además tienen la carga aumentada de retículo por ser fosfolaman knockout. claro. Bueno, como lo indiqué aquí en esta explicación de la mitocondria, nosotros lo interpretamos de esta manera, que sería que hay un aumento en el calcio mitocondrial porque hay o sea, la exacerbación de la salida de calcio del retículo sarcoplasmático hace que en estos dominios haya un aumento de calcio y eso haga que se genere una homeostasis desequilibrada, llamémoslo, y haya un aumento en el calcio mitocondrial porque inmediatamente ingresa por BDAC. Eso aumenta la generación de ROS y el deterioro del potencial de membrana, lo que hace que haya una apertura del poro de transición mitocondrial, se agote el ATP y eso genere la muerte celular. Ok, ¿y vos en ese sentido tenés algún resultado en cuanto a ROS, producción de ROS, o a la producción de ATP, al consumo de ATP, a la funcionalidad específicamente de la mitocondria? Digamos, No, más no, allá no. de lo que ves del potencial de membrana, digo, ¿no? Claro, no la medimos hasta el momento. Eso es algo que nos gustaría realizar, porque si bien tenemos todas las cepas, está buenísimo seguir por ese lado. Bueno, bárbaro. Les dejo a mis compañeros y en todo caso después te hago alguna otra preguntita, pero a mí me gusta mucho el trabajo. Muchas Em, gracias. Me parece que quizás el título del trabajo, y es un detalle, pero podría revelar un poquito mejor lo que realmente hicieron, porque un poco me suena a mí, no sé si al resto, pero un poco ambiguo el título, y la verdad es que podría haber sido claramente, digamos, los resultados dan para un título que realmente exprese lo que hicieron, me parece. Claro, no tienes toda la razón, lo vimos en la evaluación. Em, hay dos cosas. La primera es que iniciamos, y les cuento a todos, iniciamos con un título un poco más ¿cómo se podría llamar? Ambicioso, porque queríamos ver al mismo tiempo el movimiento, sí, llamémoslo así por ahora, movimiento de calcio, tanto en el retículo como en el citosol al mismo tiempo. Eso no se pudo realizar porque los protocolos por indicadores y por los tiempos de mantener el corazón intacto, por ejemplo, no nos dejaron y no fueron útiles y no teníamos las herramientas apropiadas. Entonces hubo un cambio en toda esta tesis y fue cuando nos dirigimos específicamente y digamos evolucionamos el título para irnos en todo este rol de la dilucidación entre el leak, la fuga de La pérdida. calcio de rianodina y la retoma de calcio por esto. Y después ya de cambiar una vez el título, bueno, ya hay otro tema de protocolos aquí con eso y bueno, ya dejamos así. Así que bueno, eso como por contarles la historia de cómo se evolucionó esta tesis.
Bueno, no sé, yo quiero felicitarte. Dale, adelante. Quiero felicitar a Alejandra por el trabajo, me parece interesantísimo el trabajo, que genera una apertura muy grande a futuras investigaciones y a todo lo que nos falta aprender todavía sobre el daño miocárdico y la isquemia de reperfusión, no solo de lo que pasa en el infarto, sino de lo que pasa también cuando generamos una isquemia en cirugía cardíaca, que todo esto es sumamente útil y cómo podemos generar una mejor protección del corazón con las diferentes soluciones de cardioplegia y cómo con el tiempo podamos ir trabajando sobre estos mecanismos. Así que me parece realmente interesantísimo y todo lo que queda abierta, como decía la doctora Irene, todo lo que queda abierto para seguir investigando y seguir trabajando. Así que felicitaciones. Nosotros trabajamos hace un tiempo con una droga que era un sensibilizante de calcio en pacientes con malos ventrículos en cirugía cardíaca. Trabajamos con levosimendan mostrando justamente el efecto protector de la droga y cómo mejoraban estos pacientes en la salida de circulación extracorpórea, en donde usábamos la droga. Así que más que interesante todo esto y el panorama que se abre. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, realmente muy lindo trabajo. Me gustó leerlo y me gustó escucharte y, como decía Irene, ver el PowerPoint que armaste, la verdad, muy didáctico. Yo realmente celebro cuando la persona que está exponiendo señala, viste, lo que está diciendo, lo señala en la diapositiva, porque a veces uno ve una diapositiva, no te señalan lo que se está diciendo y uno lo busca, ¿no? Lo busca y, y tardan en encontrarlo y cuando lo encontró ya pasa a la otra diapositiva. Así que eso de andar todo el tiempo señalando lo que decías me pareció sumamente didáctico. Con respecto al título, coincido con Irene, estaría bueno hacerlo un poco más específico porque parece el título más de un review que de un trabajo de investigación. El título parece más el de un review, lo cual no está nada mal. Creo que con todo lo que has estudiado y con toda la bibliografía que tenés, podés armar un review sobre este tema. Pero bueno, el trabajo de tesis es un trabajo de investigación y estaría bueno por ahí que el título lo cambies un poquito. Fíjate en la página 39, detecté una inconsistencia entre la figura y el título y el texto. Capaz que me equivoco, pero en la página 39 la figura debería decir, cuando habla de la isquemia prolongada, debería decir 45 minutos y no 30 minutos de isquemia. Pero bueno, eso no importa, te digo si lo querés corregir después en la tesis, es un detalle que no tiene ninguna importancia medular en cuanto al trabajo en sí mismo. Muchas gracias, sí. Perdón, ¿en la página qué? En la página 39, fíjate. Okay, el gráfico de la página 39, viste, donde dice 30 minutos debería decir 45. Pero bueno, no importa, te repito, es un detalle por si lo querés después corregir. Con respecto a otra cosa interesante que dijiste al principio, es el tema de digamos, la morbimortalidad por infarto de miocardio, morbimortalidad por infarto de miocardio, que se ha comunicado. Vos sabés que se espera que esa cifra ahora aumente, pegue un salto en el año 22 con respecto a toda la gente que no se atendió debidamente durante la pandemia. Es muy probable que esa cifra ahora pegue un salto y pase de ese 18% de incremento pase por ahí a un 20 o un 25% de incremento como resultado de la falta de controles que hubo durante la pandemia.
durante el Más el aislamiento. sedentarismo, más la falta de ejercicio, más. No, pero digo, básicamente porque la gente no se pudo controlar, no pudo hacerse el Claro. seguimiento, la gente que estaba bajo control cardiovascular por el tema del aislamiento y de la cuarentena. Correcto. Yo te quería hacer una pregunta más orientada hacia la clínica y te voy a explicar por qué. Bueno, la cardiopatía isquémica en pacientes, digamos, clínicamente es una patología regional, no es una patología global como se hace con el Langendorf, donde vos generás una isquemia global. ¿Vos podrías anticipar que, digamos, que estos mecanismos se darían en el caso de la isquemia cardíaca que se produce clínicamente cuando la patología es regional? Digo, más allá de lo que pasaría en el área específica de la isquemia, que quizás se cumplan estos mecanismos, ¿no pensás que habría como una respuesta homeostática en el resto del miocardio para compensar estos mecanismos que vos describiste bien y que son, me parece, específicos del área isquémica? Porque no sé si me explico, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo con ello. De hecho, lo hablábamos y sí, digamos, pertenece al área local. Estas respuestas, sin embargo, el área global podría llegar a tener una respuesta, como lo dijera, como Compensadora o homeostática. compensadora, claro, Sí. correcto, como compensadora. Es lo que nos pasa, lo voy a hacer en analogía a las cepas que manejamos. Nosotros hacemos diferentes mutaciones y ellos responden con una actividad compensatoria en otros puntos para que el ratón pueda sobrevivir, para que el corazón pueda seguir funcionando en dichos ratones. Entonces sí es muy probable que efectivamente el resto del corazón tenga una respuesta compensatoria. Sí, a mí me parecería interesantísimo poder avanzar hacia el modelo in vivo, digamos. Y Sí, te voy a explicar por qué, por otra cosa que estuve mirando que me llamó mucho la atención. Si vos mirás las fotos del infarto, ¿no es cierto?, tenido con tetrasolio, es interesante que la zona que no se tiñe, es la zona infartada, es la zona subepicárdica. Es decir, la zona que está más cerca del epicardio que del endocardio. Corregime si me equivoco. Mostrar la diapositiva donde están las sí, fotitos, las fotitos del infarto. No, no la que... ok. a ver, sí, Podría, ahí está. Esa podría puede ser ser, esto. y tenés otra también, pero no importa, esta está buena. Si vos te fijas, el daño aparece más en la zona vecina al epicardio que al endocardio, que es lo contrario de lo que sucede en el infarto, digamos, in vivo, en el infarto humano, y de mamíferos grandes, no sé, creo que en los ratones, en las ratas también, donde el daño es principalmente subendocárdico, y hay como un frente de onda, digamos, que a medida que avance el infarto, primero es subendocárdico y después se va haciendo mesocárdico y después finalmente se hace transmural, ¿no? Y eso Ok. los libros de fisiología lo explican porque, bueno, las zonas que están vecinas a la cavidad son las que más padecen la presión intracavitaria y por lo tanto, digamos, la capacidad de vasodilatación de los arteriolas que están a nivel del subendocardio es menor que las que están a nivel del subepicardio. Así que hay una reserva coronaria mayor a nivel del subepicardio que el subendocardio, y por eso el infarto es primero subendocárdico y después se hace transmural. Fíjate que acá parece que fuera lo contrario, ¿no? Parece que Sí, estuviera, porque está bien teñido sí, toda la zona subendocárdica y la zona subepicárdica está blanquita, o está rosadita, como que no se tiñe. Por claro. eso digo, me da la impresión de que
estaría bueno hacer este estudio en animales, en animales in vivo, Claro. para ver si estos resultados uno los puede extrapolar en forma realmente total o prácticamente total o confiable al animal entero. Claro, mira, Pero bueno, todas estas cosas hablan muy bien de tu tesis, porque a uno le dispara este tipo de preguntas, ¿viste? Lo que decía sí, recién Alejandro, lo que decía Irene, a la vez que aportás conocimiento, nos abrís la cabeza para pensar en otras cosas que están relacionadas con esto, y eso realmente es un punto muy a favor de tu trabajo. no, y es un buen feedback para nosotros esa observación que nos acabas de dar, porque en realidad sí no digamos, no lo sabíamos, pero posiblemente es un muy buen punto a explorar. Así Eh, que Bueno, y una cosa que le quería decir a Irene, cuando habló del tema de la comunicación entre el retículo sarcoplasmático y la mitocondria en cuanto a cómo se carga de calcio, te cuento, Irene, que en animales que nosotros hicimos el protocolo de isquemia y reperfusión, a Rubén Lagens se le ocurrió mirar después en microscopio electrónico cómo estaban las mitocondrias digamos, de las células que habían, de las zonas que habían sido sometidas a un protocolo de isquemia y reperfusión, sin muerte celular, con atontamiento pero sin muerte celular, y las mitocondrias estaban negras del calcio que tenían adentro. Es decir, yo no sé cómo pasó del retículo sarcoplásmico a la mitocondria, pero que la mitocondria estaba cargada de calcio, no te quepa la menor duda. Blagen me lo mostraba y era realmente increíble cómo se modificaba además redonditas las mitocondrias, como pelotitas, ¿no? Es decir, se ve que tenían... hinchadas, sí. Bueno, nada más. Te agradezco porque te vuelvo a repetir, me hiciste pensar en un montón de cosas y eso yo lo valoro mucho. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas Ale, gracias. Sí. a mí yo hay cosas que no termino de entenderlas, pero me cuesta a mí, me parece. Pero cuando vos recién hiciste la aclaración en cuanto a mostrándonos la figura de los Sparks en los ratones SDKO, que tenían, Sí. no la muestres porque no va a eso, pero vos mostraste Ah, que tenían mayor frecuencia y mayor pérdida de calcio por la densidad que vos explicaste. Bueno, a pesar de que no se vea la mayor frecuencia quizás en la foto, como lo que estás mirando es todo el área, eso es mayor pérdida. Pero después cuando vos medías el contenido de calcio de retículo entre los SDKO y los SAKO, tenías un contenido que no era diferente. Sin embargo, la pérdida, o por lo menos los Sparks, eran mucho mayores en los SDKO que en los SAKO. ¿Y eso por qué no se traduce en un distinto contenido de calcio en retículo? Si los dos son knockout y uno pierde o tiene facilidad para la pérdida y el otro no, y vos ves que la frecuencia de Sparks y que el área de esos Sparks o la densidad de la pérdida es mucho mayor, ¿por qué después eh, cuando medís o no es así? porque cuando mido Sparks, ¿me No, dices? Sí. viste que sí, cuando vos medís Sparks, vos tenés claramente, me parece, corregime si yo me equivoco, pero me Sí. parece que tenés claro que los SDKO tienen una mayor pérdida de calcio por rianodina, ¿no es cierto? Cuando medís Sí. Sparks, también. Y cuando medías Sparks en alguna figura previa, creo que vos mostraste que esa mayor frecuencia de Sparks era menor en los SAKO, que uno supone que tiene que ser así porque son SA. Sí, correcto. Sin embargo, cuando vos medís contenido de calcio de retículo en esas dos cepas que generaron en SAKO y SDKO, no hay diferencias significativas en el contenido de calcio de retículo, ¿no es cierto? Sí, no hay diferencia significativa, pero hay una tendencia a, a tener cambio de calcio en dentro del retículo. De todas formas, sí hay mayor contenido de calcio en el SAKO. No, Sí. pero respecto del SD no. Entonces, como las dos cepas knockout, SA y SDKO, tienen un contenido de calcio similar, o por lo menos no distinto. ¿Puede ser? Claro, sí. Creo que vos lo mostrás en una figura eso. Lo miramos. No sé si en la presentación, pero seguro que en la tesis estaba. Sí, sí.
Yo me puedo fijar Debe si querés. estar acá, mira, amplitud de En calcio, contenido de calcio. contenido de calcio. Contenido de calcio. ¿Ves? Eh, Si mirás la barrita mira, celeste y la última, digamos. claro. em, El Esa y la SAKO celeste. es como si volviera al wild type. Y el SDKO tendría... Ah, bueno, ¿sabes por qué es? Ya. Lo que pasa es que en estas cepas hay una disminución, y lo dije hace un ratito, que se veía una disminución en las proteínas en los receptores de reanodina. Entonces, al haber esa disminución de receptores de reanodina en ese DKO, por ejemplo, en ese AKO, hay, digamos, la misma, pongámosle, la misma liberación de calcio en las dos cepas. Pero cuando vos mostrás las Sparks, son mucho mayores en SDKO, ¿no es cierto? Sí, hay una cosa que yo, por ejemplo, no comenté eh, de pronto aquí en la presentación, creo que sí en el trabajo, y es que, pero porque nos faltan muchos más experimentos, pero en experimentos preliminares observamos que en ese AKO hay una diferencia en en el intercambiador NSX. Mm. ¿Qué diferencia hay? Que hay como un aumento en ese intercambiador, ¿sí? En esa cepa, pero no te lo voy a asegurar y no lo expliqué así porque nos faltan datos para poderlos aseverar, ¿sí? Ok, Sin embargo, ese aumento podría explicar esa disminución de calcio en el citosol, perdón. ok. Bueno, ¿Sí? bueno. Sí, pero sí llegué de pronto a la idea. Sí, sí, quizás es que yo no lo termino de entender. No, no te preocupes, está perfecto. No, no te preocupes. Sí, bueno. Puede ser que también hay mayor, mayores Sparks en ese DKO, y por eso también estamos viendo el mismo contenido de calcio, ¿no? Claro, sí, digamos, básicamente lo que yo pienso es, vos tenés los dos knockout, entonces la Sí, retoma de calcio de retículo está aumentada en los dos, en correcto. SAKO y en SDKO, o sea, los dos tienen una mayor carga de retículo, pero uno tiene rianodina muy permeable que pierde calcio y el otro no. Entonces, porque si los dos tienen una retoma aumentada, no hay después una diferencia en el contenido de calcio de retículos si tenés uno que lo pierde y pierde mucho y tiene frecuencia alta de Sparks y tiene densidad de frecuencia de pérdida más alta que el otro. Pero nada, da eso y está bien, es así, paciencia. Digo, a mí me llamaba la atención que si los dos retoman más, pero uno pierde mucho y el otro no pierde porque se acabó, ¿por qué el contenido de calcio de ese retículo no es diferente? ¿Viste? Como yo hubiese Claro, esperado que el que pierde tenga menos contenido de menos calcio que el que no contenido que pierde. el que no Claro, pierde. eso hubiese Sí. esperado, pero es lo que yo me imaginaba, solo eso, no, no pasa nada. No, y está bien, de hecho nosotros lo discutimos. Uno es por eso que les comentaba que por NSX, y otro por las fosforilaciones. No sabemos exactamente, eh, o sea, todavía nos falta explorar ese detalle, que está muy bien verlo. De hecho, nosotros lo vimos también, y queremos seguir explorando por ese lado, y queremos seguir con los CSAK probando y midiendo y midiendo la expresión de NSX, de hecho. Ok, dale, mil Ujú. gracias, Ale. Igual está súper No, linda, a mí me gusta mucho. gracias, Siri. Felicitaciones, Ale. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, hemos concluido con la ronda de preguntas entonces. Sí, sí, por mi lado sí. Bien, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, me voy a llevar a los jurados a una sola parte para que dictaminen, ¿sí? Ahora vuelvo en un segundo. Esto tarda, les va a llegar una invitación para que pasen a una sala aparte dentro del mismo Zoom, ¿eh?
Yo ahora me uno con ellos y ahora vuelvo un segundito. Pauso la grabación. Muy bien, ya podemos salir del acta. Ok, bueno, entonces yo soy la beneficiada con la lectura del acta, como verán. Bueno, de nuevo reiterarle las felicitaciones a Ale y a su directora y codirectores, porque sabemos que fue un trabajo enorme y se lució y estuvo muy lindo, estuvo muy bien presentado. Y ahora pasamos a la formalidad de la lectura del acta. Acta de defensa de tesis doctoral. Siendo las 12:30 horas del día 23 de noviembre de 2022, se reúnen por videoconferencia los integrantes del jurado de tesis de la magíster Diana Catalina Alejandra Celia Ortiz, de la carrera de doctorado en Ciencias Exactas, área Ciencias Biológicas, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, integrado por el doctor Alberto Crotogini, la doctora Irene Enis y el doctor Alejandro Botbol. Cumplimentada en el día de la fecha la defensa oral a través de una videoconferencia a cargo de la magíster Celia Ortiz, los miembros del jurado califican el trabajo de tesis denominado Señales de calcio en el retículo sarcoplasmático cardíaco y señales mitocondriales en la isquemia y reperfusión, realizado bajo la dirección de la doctora Alicia Matiasi y la codirección del doctor Ariel Escobar, como aprobado con mención especial. Dictamen. El trabajo de tesis está escrito con claridad y precisión. La tesis aborda un tema que resulta de enorme relevancia fisiopatológica y gran interés clínico. Los conocimientos obtenidos pueden resultar un insumo para futuras investigaciones vinculadas al diseño de estrategias terapéuticas en una enfermedad de altísima prevalencia como lo es la cardiopatía isquémica. Tanto el análisis como la interpretación de los resultados han sido realizados con profundidad y consistencia. Las conclusiones abordadas son coherentes con los resultados obtenidos. La tesista ha desarrollado una exposición sumamente didáctica con utilización destacada de los recursos digitales que facilitaron la comprensión del contenido expuesto. Respondió con solvencia a las preguntas de los jurados, relevando un acabado conocimiento del tema de su trabajo de tesis y del área del conocimiento. Por todo lo expuesto, el jurado otorga la calificación aprobado con mención especial. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los jurados y muchas gracias a todos los que me acompañaron hoy. Gracias a vos, Ale, que lo disfrutes. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias. Felicitaciones a los directores también, una maravilla. Bueno, ¿listo? Listo. Entonces, Chao, muchas gracias. muchas gracias y muchas gracias por... Les agradecemos a todos. Y Hasta pronto. quedamos Felicitaciones. a disposición de cualquier cosa. Gracias. Quedamos a la espera de las actas, ¿sí? Por mail. Una vez que Ahí las va. tengamos, Alejandra, te vamos a mandar los certificados. Así que bueno, muchísimas gracias a Muchas todos. Disculpen, la verdad, el problema técnico que hemos tenido. Pero bueno, cosas que pasan. Así que bueno, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Vale, Gracias, Luciano. felicitaciones. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Vale. Chau. Adiós.